Buen día, soy el doctor José Ramón Aspiri López, soy profesor del Departamento de Medicina Interna, asignado al servicio de cardiología. El día de hoy vamos a ver en una clase dos partes. La primera parte es los factores de riesgo cardiovascular y empezaremos directo en materia. Las enfermedades cardiovasculares, como ustedes lo pueden ver aquí, en la línea verde, están disminuyendo en los países desarrollados. Esta es una gráfica tomada de las estadísticas de los Estados Unidos de 1958 al 2006. Ven ustedes que todas las causas de mortalidad, en azul, en la parte más arriba, van disminuyendo. Y la primera causa de muerte en Estados Unidos son las enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas han ido a la baja cuando el cáncer se ha ido ligeramente a la alta y las enfermedades de las vías respiratorias también, que están marcadas con la línea celeste, están aumentando ligeramente, al igual que la diabetes, como causa de mortalidad en la línea verde en la parte de más abajo. En nuestro país, sin embargo, las enfermedades cardíacas como causa de mortalidad están incrementándose. Esta transparencia ejemplifica las muertes por aterotrombosis, es decir, por causas cardiovasculares, por causas cerebrovasculares y la diabetes, que debe de considerarse una forma de aterotrombosis, ya que la diabetes por sí sola generalmente no te mata simplemente por hiperglucemia, sino por complicaciones aterotrombóticas. Estas son estadísticas tomadas del INEGI y formateadas por un servidor, están publicadas en la revista Medicina Universitaria. Muestran la mortalidad en el 2011, en el 2012 y en el 2013. En la franja de color morado vemos la mortalidad por aterotrombosis, que en el 2011 fue 36.8, en el 2012 37.5, en el 2013 38.1. Dicho de otra forma, en el 2011 la aterotrombosis mató a 25 mexicanos por hora, en el 2012 a 26 mexicanos por hora y en el 2013 a 27 mexicanos por hora. O sea, muere un mexicano más por hora por aterotrombosis cada año en nuestro país. Y específicamente en las muertes en mujeres en el 2017 en México. Entiendo que se ha hecho una fenomenal propaganda referente a las muertes por cáncer de mama. Pero noten ustedes, vean ustedes los verdaderos datos. En el año 2017 hubo 6,854 muertes por cáncer de mama en nuestro país. Y hubo 66,337 muertes por enfermedades del corazón, 10 veces más. Las enfermedades del corazón matan 10 veces más mujeres que el cáncer de mama. Esta es la verdadera enfermedad que tenemos que enfocarnos a prevenir y a tratar. Esta es la transparencia básica, seminal, crucial de esta parte de la conferencia. Estos son los factores de riesgo para enfermedad coronaria y para enfermedad vascular cerebral. Están divididos en tradicionales y nuevos. Y a su vez están divididos también o subdivididos en modificables o no modificables. Los tradicionales modificables incluyen la hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, daño renal, hipertrofia ventricular izquierda, el alcohol, el consumo de alcohol y la fibrilación auricular. Los factores de riesgo tradicionales no modificables incluyen la edad, el género, la raza o etnicidad y la historia familiar. Por otra parte, los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular que están catalogados como nuevos o en desarrollo o en estudio, que son modificables, incluyen el estatus socioeconómico, los factores psicosociales, la inflamación, y de aquí me quiero detener brevemente, muchas enfermedades proinflamatorias como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso incrementan a más del doble la posibilidad de desarrollar cardiopatía isquémica debido a un proceso proinflamatorio específico independiente del resto de los factores de riesgo cardiovascular.
También tenemos la hiperhomocisteinemia o aumento en la homocisteína sérica, factores protrombóticos, elevación del péptido auricular natriurético y cambios con la troponina. Y por otra parte, dentro de estos factores de riesgo nuevos, pero que no son modificables, se incluye el polimorfismo genético y el calcio coronario, aunque este último posiblemente no sea un factor de riesgo, sino sea más bien un marcador de la enfermedad que ya existe y que está produciendo aterosclerosis en las mismas arterias coronarias y por eso el calcio coronario. Muy bien, veremos algunos de estos factores de riesgo en más detalle. En primer lugar, la edad. La edad mayor de 45 años en hombres o mayor de 55 años en mujeres es un factor de riesgo cardiovascular. Y por cada década después de esta edad equivale al riesgo de tener hipertensión o de tener diabetes. Esto es no modificable, obviamente. Entre más viejo te haces, más probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares existen. El género. Antes de los 60 años, el hombre tiene 1.5 a 2 veces más riesgo que las mujeres, pero después de los 60 años la incidencia aumenta más rápido en las mujeres y se hace más o menos equivalente a la edad de 80 años. Esta diferencia se piensa que es debida a los estrógenos y en el momento en que hay pérdida de los estrógenos, una década después, se empieza a incrementar la incidencia de enfermedad cardiovascular en las mujeres. Sin embargo, ningún estudio de terapia de reemplazo hormonal estrogénico ha demostrado que exista beneficio cardiovascular. De hecho, se incrementa el riesgo cardiovascular porque se aumenta el riesgo de trombosis, tanto tromboembolias pulmonares, trombosis venosa profunda, como enfermedad vascular cerebral trombótica, isquémica. La raza o grupo étnico. La raza negra tiene 1.5 a 2 veces más riesgo que la raza blanca. La raza amarilla tiene menos riesgo que la raza blanca. Los hispanos tienen más riesgo cardiovascular que la raza blanca debido a que tienen mayor incidencia de diabetes. Y se piensa que hay factores socioculturales que explican estas diferencias. Por otra parte, la hipertensión arterial definida como una presión sistólica mayor o igual a 140 y presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio es el factor de riesgo modificable más prevalente. Ocurre en una tercera parte de los adultos en Estados Unidos y la mitad de los la mitad de las personas de más de 50 años de edad en México padecen hipertensión. Por cada 20 milímetros de mercurio de aumento de la presión arterial sistólica, se duplica el riesgo de cardiopatía isquémica. Además, el control de la presión arterial con medicamentos disminuye la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. En México, la hipertensión se sabe que ocurre en 15.2 millones de personas y como les decía hace un momento, 1 de cada 2 mexicanos de más de 50 años de edad tienen hipertensión. 61%, prácticamente 2/3 partes de las personas que tienen hipertensión arterial en México lo ignoran. Únicamente la mitad de los que saben que tienen hipertensión están en tratamiento y únicamente 15% están controlados. De hecho, el panorama es bastante desolador. Hay una mayor prevalencia de hipertensión en el norte del país, en donde es hasta 30% en todas las edades, y se asocia y se aumenta la prevalencia de hipertensión arterial cuando existe diabetes mellitus, obesidad, proteinuria, tabaquismo. Todos ellos aumentan la prevalencia de la hipertensión. La hipertensión arterial tiene múltiples efectos nocivos, como la cardiopatía hipertensiva, que es esta hipertrofia ventricular concéntrica que genera trastornos de la función diastólica y que nos puede llevar a insuficiencia cardíaca congestiva, evento cerebrovascular hemorrágico e isquémico, retinopatía hipertensiva y es una de las principales causas de ceguera en nuestro país, cardiopatía isquémica aguda y crónica, aneurisma y disección de aorta, es decir, dilatación de la aorta, tanto de la aorta torácica como de la aorta abdominal y ruptura de estas capas, que es la disección aórtica. También puede ocurrir nefropatía hipertensiva y es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica y terapia de reemplazo, es decir,
diálisis. Y enfermedad arterial oclusiva de los miembros inferiores. Y aquí yo quisiera recapacitar un poquito en algunos de los comentarios que algún paciente me ha hecho y me dicen, bueno, médico, pues de algo me tengo que morir. Y yo le contesto, ¿y qué tal si no se muere? Y la cara del paciente siempre es de interrogación. ¿Cómo? ¿Cómo de no morirme? Sí, ¿qué tal si tienes un evento vascular cerebral, quedas hemipléjico, afásico, con traqueostomía, quedas con una sonda de gastrostomía y vives así durante los siguientes 7 años? Entonces, a mi manera de ver, y es una manera muy personal, yo creo que hay cosas que son peores que la muerte y están descritas en esta transparencia. La buena noticia es que la disminución de 2 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica disminuye 10% la mortalidad por eventos vasculares cerebrales y 7% la mortalidad por cardiopatía isquémica, de acuerdo a este estudio realizado por la doctora Lewington, en donde hizo un metaanálisis con 1 millón de personas. O sea, no hay muchos estudios que tengan tanta gente. El siguiente factor de riesgo que vamos a tratar es el tabaquismo, y sabemos que el 25% de la población fuma. Hay 400,000 muertes anuales en Estados Unidos relacionadas al tabaquismo, y también el tabaquismo se relaciona con las muertes del 20-25% de personas en edad productiva. Causa 100,000 muertes anuales por cardiopatía isquémica, 25,000 muertes por enfermedad cerebrovascular. Y contrario a lo que mucha gente piensa, que fumarse un cigarro no pasa nada, les puedo decir que fumar entre 1 y 4 cigarrillos al día aumenta el riesgo 2.5 veces. Además, el tabaquismo pasivo causa 62,000 muertes anuales. El fumador activo tiene el doble de riesgo cardiovascular que el no fumador. El fumador pasivo, como lo acabamos de ver, también tiene riesgo. El fumador pasivo es aquel que está en sitios en donde alguien está fumando. El fumador pasivo tiene 30% más de riesgo. Y las políticas de prohibición de tabaquismo en lugares públicos han producido una reducción de 20% de los eventos coronarios, lo cual me parece que es extremadamente bueno. El riesgo se normaliza 3 años después de dejar de fumar. Los efectos nocivos del tabaquismo incluyen aceleración de la aterosclerosis, hiperagregabilidad plaquetaria, aumento de la actividad adrenérgica, vasoespasmo coronario y sistémico, disminución del colesterol de alta densidad, aumento del fibrinógeno y aumento en la tasa de fibrilación ventricular. Como pueden ver ustedes, hay muchos datos aquí que pueden llevar al infarto y a la muerte. La buena noticia con respecto al tabaquismo es que dejar de fumar disminuye 41% el riesgo de morir comparado contra las personas que siguen fumando. Y esto fue altamente significativo desde el punto de vista estadístico. El siguiente factor de riesgo que vamos a tratar es la diabetes mellitus, que se define como una glucosa en ayunas de más de 126 miligramos por decilitro o una glucosa 2 horas postprandial de 200 miligramos por decilitro o una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. La diabetes mellitus aumenta el riesgo cardiovascular al doble y muchos lo han considerado como un equivalente de enfermedad coronaria. Y yo quisiera detenerme un poco en este concepto con esta transparencia. Esta transparencia es de un trabajo de un investigador Hafner y es ya un clásico, fue publicada en 1998. Esto es ya, como les insisto, un clásico. Vamos a detenernos un poco en ella. En primer lugar, esta es la incidencia a 7 años de 3 diferentes eventos cardiovasculares. En amarillo es infarto agudo del miocardio, en azul evento vascular cerebral y en rosa muerte de causa cardiovascular. En la parte izquierda se encuentran los pacientes que no son diabéticos, tanto sin infarto en el primer grupo de barras como con infarto en el segundo grupo de barras. Y en la parte derecha de la gráfica encontramos a los pacientes diabéticos, en la parte central sin infarto y en la parte de la extrema derecha
con antecedente de un infarto. Entonces, vean ustedes que la tasa o la incidencia a 7 años de infarto agudo del miocardio en las personas que no han tenido diabetes y que nunca han tenido un infarto es de 3.5%, de evento vascular cerebral 1.9% y de muerte 2.1%. Pasemos al siguiente grupo de barras de los no diabéticos que tienen infarto. Hay una incidencia en no diabético con un antecedente de infarto de 18.8%, una tasa o una incidencia a 7 años de evento vascular cerebral de 7.2% y una incidencia de 15.9% de muertes por causas cardiovasculares. Y aquí es en donde viene el concepto de que el diabético es igual a ya tener enfermedad cardiovascular. No quiere decir que por ser diabético ya la vas a tener, pero sí el riesgo de tener la enfermedad cardiovascular es prácticamente el mismo que el de un individuo que no tiene diabetes y que ya tuvo un infarto, como se puede ejemplificar en las gráficas de los diabéticos sin infarto, en donde la tasa o la incidencia a 7 años de infarto agudo del miocardio es de 20.2%, de evento vascular cerebral 10.3% y de muerte de causa cardiovascular de 15.4%. Ahora bien, el diabético que ya tuvo un infarto tiene un pésimo pronóstico. Prácticamente en los siguientes 7 años, la mitad van a tener un segundo infarto, 20% van a tener un evento vascular cerebral y casi la mitad se van a morir en los siguientes 7 años de alguna enfermedad cardiovascular. La diabetes es un verdadero problema de salud y estas son las principales complicaciones asociadas a la diabetes mellitus. La cardiopatía isquémica, como lo acabo de mencionar, enfermedad vascular cerebral, enfermedad arterial oclusiva periférica, pero tiene muchas otras como la nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía y cardiomiopatía diabética. Todas ellas son una carga importante en la salud en nuestro país. El siguiente factor de riesgo que quiero tocar con ustedes es la hiperlipidemia. Este es un estudio, son los resultados de un estudio. El estudio se llamó Mr. Fit y fue publicado hace 30 años en la revista Lancet. Y este es el estudio que dio pie para entender cuáles son los niveles normales de colesterol. Entonces, estos únicamente en hombres. Noten ustedes la curva amarilla en el centro de la gráfica, cómo va haciéndose un incremento exponencial en la mortalidad coronaria ajustada, que está en el eje de las Y, de acuerdo al nivel de colesterol que está en el eje de las X. Y noten ustedes que abajo de 200 miligramos de colesterol parece estabilizarse la tasa de mortalidad. Entonces, desde esa época se consideró como normal un nivel de colesterol total menor a 200 miligramos por decilitro. Recientemente he visto muchos comentarios controversiales en WhatsApp, Facebook y demás, en donde dicen, y yo no sé de dónde salió esa información, deben de ser fake news, como dice nuestro amigo, en donde el colesterol dicen que no hace daño. Esto es una verdadera mentira y ustedes tienen que entenderlo. También he escuchado que las medicinas para el colesterol hacen daño y esto es otra gran mentira y esta gráfica lo ejemplifica. En esta gráfica vamos a ver diferentes estudios aleatorizados en donde está el nombre del estudio, las siglas del estudio, por ejemplo, CARE, HPS, PROS, LIPID, etc. En prevención primaria en la línea roja y en prevención secundaria en la línea amarilla y también en la línea verde, diabéticos en prevención secundaria. Noten ustedes que hay dos subtítulos, que es, por ejemplo, el CARE y dice "P", que es el grupo placebo, y el CARE-T, que es el grupo que recibió el tratamiento. Noten ustedes que los niveles de colesterol se disminuyen, que están ejemplificados en el eje de las X, y al momento de disminuir los niveles de colesterol, se disminuye la tasa de enfermedad coronaria que está en el eje de las Y. Por eso, cuando unes todos los resultados de todos estos estudios con diferente intensidad de tratamiento hipolipemiante, hay una disminución que es exponencial, más marcada en el grupo de prevención secundaria que en el grupo de prevención primaria.
pero también es muy, muy marcada en el grupo de pacientes diabéticos de prevención secundaria. Entonces, en resumen, no hay absolutamente ninguna duda que la hiperlipidemia produce enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas y tampoco hay ninguna duda que disminuir el colesterol a base de este tipo de medicamentos que son las estatinas disminuyen la mortalidad cardiovascular, cerebrovascular, etcétera, y todos los eventos asociados a la cardiopatía isquémica. Entonces, oídos sordos a esas palabras necias. El siguiente factor de riesgo que quiero tocar con ustedes es la obesidad. La obesidad, para hablar de ella, tendríamos que hablar primero de lo que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el peso en kilogramos dividido entre la estatura al cuadrado en metros. Lo normal es entre 18 y 25 kilos por metro cuadrado. Una persona tiene sobrepeso cuando tiene entre 25 y 30 kilos por metro cuadrado. Tiene obesidad grado 1 cuando está entre 30 y 35, grado 2 entre 35 y 40. Obesidad mórbida entre 40 y 50 kilos por metro cuadrado y obesidad extrema cuando tienen más de 50 kilos por metro cuadrado. Como ustedes conocen, la grave noticia de todo esto es que en México el 75% de las personas tienen obesidad o sobrepeso y el riesgo a 10 años, de acuerdo al índice de masa corporal, se va incrementando tanto para diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica y evento vascular cerebral, como lo vemos en esta transparencia. Comparado contra el grupo de personas que están delgadas, cualquier incremento en el índice de masa corporal aumenta significativamente la tasa de todos estos eventos cardiovasculares adversos. Específicamente quiero mostrarles un incremento de 41 veces en la probabilidad de desarrollar diabetes cuando tienes un índice de masa corporal de más de 35 kilos por metro cuadrado. Esto es de veras un problema muy grande de salud. Es una epidemia actualmente en México, la diabetes secundaria a la obesidad. El siguiente factor de riesgo del que quiero hablarles es el sedentarismo. El sedentarismo definido como hacer menos de 20 minutos de ejercicio menos de 4 veces a la semana, que en realidad es bastante poco. Pues bueno, estas son cifras de México y el sedentarismo en México, de acuerdo a todos estos estudios que están ahí descritos, es entre el 65 y el 80%. Y el sedentarismo claramente se asocia a obesidad, claramente se asocia a diabetes y claramente se asocia a un incremento en la mortalidad por causas cardiovasculares. Entonces, debemos de combatir el sedentarismo y la obesidad en una forma feroz. Muy bien. La siguiente parte de la plática es relativamente sencilla y es entender que todos estos riesgos, este riesgo que tienen los pacientes, nosotros lo podemos calcular. Lo puedes hacer con calculadoras en línea. Anteriormente lo hacíamos con papel. Había unas gráficas en donde uno tenía que ir sumando puntos por la edad, el género, tabaquismo, diabetes, hipertensión, el nivel de colesterol total, el nivel de colesterol HDL, y en base a todo eso hacíamos los cálculos. Afortunadamente vino la informática a ayudarnos bastante y ahorita ustedes pueden tener una calculadora en línea que es del American College of Cardiology Foundation y del American Heart Association, y también hay una de la Sociedad Europea de Cardiología, que esta específicamente se llama CV Risk Calculator y lo pueden encontrar, lo pueden bajar a su dispositivo inteligente y pueden hacer los cálculos de una manera muy simplificada. Si ustedes tienen una computadora en la mano, pueden entrar a buscar Omnibus Risk Estimator, como está en la parte de abajo de la gráfica, y pueden bajar una hoja de Excel que les hace estos cálculos, y a mí me ha resultado muy útil porque pone el riesgo en colores y se lo puedes enseñar gráficamente al paciente, lo cual es un motivador muy importante para que las personas cambien sus hábitos. Entonces, por ejemplo, este es el caso de un hombre de 60 años que dice blanco u otras razas. Entonces,
yo le puse blanco ahí, con un colesterol total de 250, con un colesterol HDL de 40, una presión sistólica de 130, que no está recibiendo tratamiento para hipertensión, no es diabético, pero es fumador. Entonces, su riesgo, el número que está ahí es 19.7, y en verde dice el riesgo a 10 años si no tuvieras ninguno de estos factores alterados. Ese riesgo es 8.7, es decir, el individuo tiene más del doble de probabilidades, perdón, es 5.7, no 9.7, 5.7. Este individuo tiene 3 veces la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular adverso en los siguientes 10 años. Y esta gráfica nos puede ayudar mucho para que la persona modifique sus hábitos. También nos puede ayudar a guiarnos acerca del uso de aspirina. Probablemente lo han visto en los medios, que se está cuestionando mucho el uso de aspirina así para toda la población abierta arriba de cierta edad. Y en realidad es que la aspirina te produce un riesgo de 10% a 10 años de desarrollar algún tipo de sangrado, específicamente sangrado de tubo digestivo. Entonces, si el individuo tiene menos de 10% de riesgo a 10 años, como el 5.7 que está ahí, que sería si todo lo tienes muy bien controlado, pues esa persona tiene más riesgo por tomar aspirina que por no tomársela. Por otra parte, el individuo que tiene 19.7 contra el 10% de riesgo, y sabemos que la aspirina disminuye 50% la probabilidad de tener un infarto, pues ese individuo sí necesita tomar aspirina. Entonces, es una forma muy sencilla, muy racional, muy lógica de poder tomar decisiones de todos los días en la oficina, junto al paciente. Por último, quisiera regresar a entender la primera transparencia que les presenté. Aquella transparencia en donde en Estados Unidos se ve que la mortalidad por causas cardiovasculares está a la baja y por otras causas está estable o ligeramente a la alta. Y múltiples investigadores se han dado a la tarea de entender cómo se explica la disminución de la mortalidad. Entonces, en verde son diferentes tratamientos, como tratamiento para hiperlipidemia, el uso de aspirina, el tratamiento del infarto con trombolíticos, las angioplastías, el uso de cirugía de bypass aortocoronario. En azul celeste están los cambios de factores de riesgo y en rojo son disminución inexplicable. Y vean ustedes que básicamente en todos estos países desarrollados, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Holanda, Escocia, Reino Unido, Finlandia, etcétera, ha habido una disminución probablemente entre el 25 y el 40%, el 45%, debido a los diversos tratamientos. Pero la inmensa mayoría de la disminución de la mortalidad ha sido porque se han modificado los factores de riesgo. Es decir, porque a nivel poblacional, a nivel gran escala, las personas han modificado su estilo de vida. Se ha controlado mejor la presión, han empezado a hacer ejercicio, han bajado de peso, se controló la diabetes, etc. Estos cambios en los factores de riesgo han explicado más de la mitad de la disminución en la mortalidad en estos países desarrollados. Con esto termino la primera parte de mi plática y a continuación veremos la siguiente parte. Gracias.